Bienvenidos a todos queridos amigos a otro video más de su canal Tecnodata. Hoy por aquí tenemos lo que es un aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU. Esto que ustedes están viendo aquí es la parte de la consola y lo que vamos a hacer hoy es que ese aire le vamos a poner este termostato que está aquí. Este es un termostato que se utiliza en aires acondicionados de ventana o de cajón y se lo vamos a poner a este split porque está dañada la tarjeta electrónica y bueno, así lo quiere el cliente, que lo pongamos directo porque no tiene para comprar la tarjeta. Y entonces bueno, vamos a aprovechar de hacer un video para que todos ustedes aprendan cómo realizar este tipo de trabajo, pasar de una tarjeta electrónica a un termostato manual. Las tarjetas electrónicas utilizan sensores y el termostato utiliza un bulbo. Ahí como pueden ver, están viendo dónde van los tornillos, esos dos huequitos que están ahí. Esos son los tornillos para sacar la tapa. Una vez que sacan los tornillos, levantan la tapa con mucho cuidado y la desconectan. Eso que queda conectado allí es el display, es la pantalla, es donde está el sensor donde se comunica el control. Y bueno, con mucho cuidado lo sacamos. Recuerden que todos los modelos de aires no son iguales, o sea, algunos tienen estas tapas así, otros las tienen de otra manera. Solo tienen que tener mucho cuidado. Eso que quitamos allí son los filtros y bueno, aquí pueden observar lo que es la tarjeta electrónica, donde están sus sensores, donde está el relé y donde están los cables, tanto el de alimentación como el de señal hacia el compresor. El de señal al compresor es ese negro, ese blanco que está allí es el de la alimentación. Este es un aire acondicionado de 220 voltios. A través de ese cable blanco se alimenta lo que es todo el circuito de la tarjeta y le da el paso de corriente a través de la tarjeta al cable negro y hace que encienda el compresor. Ese tornillo que está allí es de una tapita, bueno, eso lo vamos a quitar, bueno, ahí ya lo quitamos y dejamos expuesto lo que son los dos cables, vean. Este cable trae dos cables por dentro, valga la redundancia. Esos cables son el 220, que es este cable blanco y va conectado a lo que es la tarjeta electrónica. Y a su vez también sale un cable negro y ese cable negro va hacia lo que es el relé. Y así obtenemos los 220 voltios para el funcionamiento de la tarjeta y el funcionamiento de lo que es el compresor. Ese cable negro que están viendo allí va desde la tarjeta al compresor. Cuando el aire acondicionado se activa el relé, envía la señal al compresor y el compresor prende. Vean, aquí tenemos la parte trasera donde está conectado el aire. Ese es el cable negro que les estoy diciendo que viene de la tarjeta. Vean que se conecta allí a la bornera de la condensadora, que es donde está el compresor, y este cable gris, el gris o blanco, el que les estaba hablando que alimenta el aire acondicionado, viene de ese protector o supervisor de voltaje. Es el que alimenta el aire. Bien, ahí lo desconectamos para poder trabajar de manera segura y no sufrir riesgo eléctrico, no sufrir algún accidente. Ya aquí estamos nuevamente en la parte interna y una vez que desconectamos la corriente, vamos a proceder a desconectar o a desmontar la tarjeta electrónica. Eso que quitamos allí es el sensor de temperatura, ese que jalamos ahí es el sensor de el que va en la tubería, que es el que sensa si está congelado, si está enfriando. Aquí estamos desconectando lo que es los conectores del ventilador o la turbina o el forzador. Aquí vamos a desconectar lo que es el de la ventanilla, el swing, ya que no lo vamos a necesitar porque lo vamos a dejar directo. Esa parte la vamos a dejar directa. Entonces ahora lo que vamos a hacer es alar la tarjeta para terminar de desconectar los complementos que la hacen funcionar. Eso que tenemos allí es un transformador de voltaje. De aquí se alimenta, agarra el 220 de la tarjeta, lo desconectamos, ese es el enchufe, y tiene otro que es más pequeño, ahí ya lo vamos a ver, es ese que está allí, ese blanco que ustedes ven allí, y lo vamos a desconectar también. Por allí es por donde viajan los 12 voltios que vienen del transformador. El transformador hace su trabajo, o sea, transforma 220 voltios en 12 voltios. Esos dos cablecitos verdes que estamos viendo allí, los que estamos destornillando, son cablecitos de la puesta a tierra. Entonces desconectamos eso para poder terminar de liberar la tarjeta electrónica. Aquí ya tenemos casi desinstalada lo que es la tarjeta electrónica. Solo vamos a desconectar los cables tanto de alimentación como el cable de señal al compresor. Ahí se ve más claramente lo que les estaba explicando.
Vean que un cable negro va al relé y del relé sale un cable marrón que es el que va al compresor. Ese es el que va a prender y apagar el compresor, porque el otro cable por el que está compuesto el cable ese negro está directo. Vean, uno va a la tarjeta del cable blanco, uno va a la tarjeta y uno va al relé. Y al compresor sale uno de la tarjeta que va directo y sale uno del relé, que es el encargado de prender y apagar la parte de la condensadora. Ellos cumplen dos funciones, los cables. Alimentan la tarjeta y alimentan lo que es el condensador. Pero entre la corriente que está llegando y la condensadora hay un relé que es el que controla la electricidad. O sea, abre y cierra el paso de electricidad según lo indique la tarjeta. Y la tarjeta se guía por los sensores de temperatura y de congelamiento. Este que tenemos aquí es el termostato, que es con el que vamos a pasar a controlar el aire. Vean que es un termostato manual y allí tiene dos enchufes o dos conectores, dos pines. Esos dos pines es donde van a ir los cables que antiguamente llegaban al relé. Ya no va a ser un relé, sino que va a ser un termostato el que nos va a controlar el encendido o el apagado del compresor en la parte de la condensadora. Este cable que estamos conectando aquí es el cable que va hacia la condensadora. Y en el otro punto vamos a conectar el cable negro, que es el que viene del cable de la corriente. O sea, va a ser una misma línea, pero va a estar interrumpida por el termostato, cuando antes en la tarjeta estaba interrumpida por el relé. Entonces ahí ya conectamos una línea. Vean aquí, para que se vea mejor, vamos a ponerla de este lado. Vean, allí tenemos lo que es una línea del 220, sería un 110, interrumpido por el relé. Vean, aquí llega la corriente a este pin y por el otro pin sale al compresor o a la condensadora. Nos quedaría una línea suelta y esa línea necesitaríamos que llegue al compresor para que pueda encender cuando el termostato lo indique. Entonces ese otro cable blanco, que es el otro 110, va conectado a ese cable azul o verde, el que ustedes están viendo ahí en pantalla, para que podamos hacer el 220 que va a prender el compresor. Entonces ese termostato, cuando sense que la temperatura llegó a lo que la graduamos, va a dejar pasar corriente y va a encender el compresor. Y cuando la temperatura alcance el nivel que nosotros le graduamos, o sea que ya esté frío, que él esté sensando que el frío coincide con lo que lo programamos, va a cortar la corriente y así va a mantener el ambiente en una temperatura preestablecida. Esa la vamos a establecer nosotros girando la perilla. Si la giramos hacia la derecha, vamos a hacer que el aire dure más tiempo encendido. O sea, vamos a bajar la temperatura a la que el aire se va a apagar. Y si le damos hacia la izquierda, vamos a aumentar la temperatura a la que el aire se va a apagar. Esto que están viendo aquí es el motor de la turbina del forzador. Ese cablecito que estamos escondiendo allí es un sensor que él trae que cuenta revoluciones. Ese no lo vamos a usar porque lo vamos a poner directo. Y aquí tenemos los tres cables que necesitamos conectar directo para poder hacer funcionar nuestro ventilador. Va a funcionar en una sola velocidad, ya que vamos a eliminar la tarjeta. Aquí estamos viendo el diagrama de conexión. Ese que estamos viendo allí es el capacitor. Recuerden que tenemos que poner un capacitor. Vean que allí están identificados los cables. Tenemos blanco, rojo y negro. El rojo es el estar, va en una de las patas o los pines del capacitor. El blanco sería una de las líneas que va al ventilador y a su vez es el que le da corriente al capacitor. Sería entonces el cable RUN. Tendríamos RUN, estar, y el negro sería el común, que va directo hacia la corriente. O sea, una corriente iría al cable negro, un 110, por así decirlo, una fase, y la otra fase iría al cable blanco y a su vez alimentaría el capacitor y del capacitor saldría el rojo como estar. Y allí ya funcionaría nuestra turbina. Esos son los cables que necesitamos poner directo y necesitamos colocar el capacitor para que pueda funcionar nuestra turbina. Allí vamos a sacar ese protector negro para que nos quede más espacio para trabajar.
Allí colocamos entonces lo que es el termostato, vamos a ir probando dónde va a ir. Entonces ahí me parece que es un buen lugar. Vean que queda allí perfectamente y ahí ya le tenemos un cable conectado a lo que es el termostato y ahora necesitamos conectar el otro. Recuerden que es 220. Esto que tenemos aquí es el que va a cortar la corriente. Prácticamente se va a convertir en nuestro botón de apagado y de encendido. Eso que ustedes están viendo allí es un breaker o un disyuntor termomagnético y es el que va a recibir los cables de la corriente y que va a dejar pasar los cables hacia lo que es el aire acondicionado. Muy pronto lo van a ver, en un instante van a ver cómo se instala. Tenemos la corriente, el cable que viene de allá del supervisor o protector de voltaje, vean que viene de allá afuera y llega hasta aquí. Ahí está completamente desconectado del aire acondicionado, del split. Y esos dos cables que ustedes ven allí, los vamos a conectar en esos dos bornes que están en la parte de arriba. Bueno, aquí ya lo conectamos, vean. La corriente ahora nos está llegando al disyuntor o al termomagnético o al breaker de control. Y a ver, ese switch que acaba de subir y de bajar es el que va a controlar si prendemos o apagamos el aire, si dejamos pasar o no dejamos pasar la corriente, para que el aire no vaya a quedar directo. Cuando necesitamos que el aire prenda, lo hacemos que encienda a través del breaker y cuando lo queramos apagar, bajamos el breaker y cortamos la corriente. Aquí vamos a sacar esto de aquí para empezar a hacer lo que es la conexión. Vean que ahí está conectado el cable que va al compresor y necesitamos hacerle llegar corriente al termostato. Ahí en ese contacto que estoy señalando es donde va a ir el cable que trae la corriente del break. Esos dos son los cables que llevan la corriente al compresor. Entonces aquí tenemos, vean, aquí corté los cables para que utilicemos esos terminales y quede más estético y más seguro. Vean, ahí conectamos el cable, un cable con un terminal al termostato y la otra punta de ese cable lo vamos a conectar allí, a la salida del breaker. O sea que cuando nosotros pasemos ese breaker, vamos a estar energizando ese punto del termostato. Y por el otro pin del termostato va a salir la señal hacia el compresor. Entonces vamos a conectar eso. Aquí ya lo conectamos. Vean, allí va el cable ese blanco que se convierte en negro para utilizar el terminal. Y ahora necesitamos energizar el otro cable. Entonces ahí ya lo conectamos, vean, otro cable blanco que estoy utilizando. Este es un cable número 12, vean, aquí está la otra punta y esa punta es la que va a energizar el otro cable, que es ese verde o azul, que va hacia el compresor. Y entonces con ese cable más el cable que va del termostato estaríamos alimentando ya la unidad condensadora y así funcionaría nuestro compresor. Vean, solamente es interrumpir una línea con un termostato y la otra va directa. Ahí ya lo tenemos todo conectado al breaker. Entonces cuando nosotros bajemos el breaker vamos a dejar pasar el 220 y le va a llegar corriente una línea directa y una línea interrumpida por el termostato. Entonces cuando el termostato lo indique, va a pasar la otra línea y vamos a completar el 220, los 220 voltios para que la condensadora funcione. Entonces ahora necesitamos conectar lo que sería el ventilador. Vean que ya quité el enchufe, saqué los cablecitos del enchufe ese blanco que tenía en un principio y este es el capacitor que vamos a usar. Este es un capacitor, bueno, ya ahí no se ve mucho las especificaciones, pero es un capacitor de 1.5 microfaradios. Entonces dijimos que el rojo es estar. El rojo le vamos a poner un cablecito, le vamos a añadir un cablecito que tenga un terminal para ponerlo en uno de los pines o de los conectores de ese capacitor y en el otro va a ir el cable blanco y al mismo tiempo por ese mismo terminal donde va el cable blanco que sería el RUN vamos a alimentarlo también con una fase, porque recuerden que este aire acondicionado es de 220 voltios, dos fases de 110 voltios cada una. Aquí al cable rojo ya le añadí lo que es un terminal y lo vamos a poner aquí en este pin para que ese pin no funcione como estar. Vean, ahí ya está conectado, así les debe quedar, y en el otro es donde vamos a alimentar el capacitor. Este cable blanco
que es el que viene del motor, va puesto allí también, ya que es el run. Recuerden que el motor funciona con 3 cables, run, start y común. El común es una fase y el run es la otra. Ahí tenemos el start. Aquí lo que hice fue que de uno de los cables blancos, de los que traen la corriente del breaker, vean, le puse lo que es un terminal y a ese mismo cable le sumé el cable blanco que va hasta el ventilador. Entonces tenemos esos 3 puntos de conexiones y ese terminal blanco, vean, ahí se observa mejor, lo conecté en el capacitor. Entonces ahí en ese punto donde está el cable blanco tenemos conectado la corriente, que es la que alimenta el capacitor, y a su vez esa misma corriente va hasta lo que es el motor ventilador. Entonces ahí tendríamos una de las líneas con las que va a funcionar, o una de las fases con las que va a funcionar el ventilador, y a su vez tenemos lo que es el run. Y en la otra punta, que es el cablecito rojo, tenemos el start. Ahora tenemos que conectar la otra fase. Entonces el otro cable blanco, que es el que llega al termostato, vean ese que está allí, le vamos a quitar el tape y lo vamos a unir ahí. Y de esa manera estaríamos alimentando completamente lo que es el ventilador. El cable negro, recuerdan que en el diagrama nos decía que era común, o sea que va directo desde, no pasa a través del capacitor. Una fase va al capacitor y otra va directa, y del capacitor nos sale lo que es el start. Entonces una vez que tenemos eso conectado, ya prácticamente tenemos todo hecho, todo listo. Vean, allí está, allí se observa. Vamos a ponerlos aquí para que la luz vea cómo fue la conexión. Vean, aquí tenemos el punto que alimenta el ventilador directamente y el otro es el que alimenta el ventilador y a su vez alimenta el capacitor. Entonces ya tendríamos completado los 220 voltios que van hasta el ventilador. Tenemos el 220 que alimenta el ventilador y tenemos el 220 que alimenta el compresor. Hay que apretar bien los pines y cubrir con tape o cinta eléctrica, cinta aislante, para que no vaya a haber un cortocircuito. Ahí tenemos bastantes cables allí regados, pero en un rato vamos a organizar todo esto. Esta tarjeta se está cambiando porque daba error. Entonces le cambiamos, medimos, estudiamos varios parámetros y descubrimos que la tarjeta era el problema. O sea, ya no tenía reparación, porque recuerden que hay tarjetas que se pueden reparar y muchas veces los errores son sensores, puede ser el mismo capacitor, puede ser el ventilador, pueden ser muchas cosas. Tienen que descartar todo para poder asegurarse de que es la tarjeta. Bueno, allí colocamos en su lugar lo que es el termostato, el bulbo. Aquí vamos a conectar lo que es el breaker a la pared para que quede fijo, y ahí ya pasamos el breaker y le estamos dejando pasar la corriente. Conectamos allá la corriente a lo que es el supervisor o protector de voltaje y ahí tenemos energizado lo que es en nuestro split. Vean que ahí ya prendió el compresor, ahí está empezando a funcionar lo que es la parte del condensador. Ahí tenemos un tubito que ya se está congelando porque el gas ya empezó a fluir a través del sistema. Ahí graduamos el termostato, lo pusimos en el máximo, o sea que enfriará al máximo, y ese tubito dentro de un momento debería empezar a descongelarse. Ahí ya se descongeló. Tenemos nuestro aire acondicionado funcionando. Vean aquí cómo quedó la instalación. Aquí tenemos la parte de la turbina. Allí ya tenemos la turbina girando a una velocidad adecuada, una velocidad correcta. Queda en la velocidad más alta porque recuerden que lo conectamos de manera directa. Ahí ya no podemos graduar la velocidad del ventilador. Si queremos dejar una conexión más limpia, o sea que podamos controlar la temperatura de manera digital y la velocidad del ventilador, tenemos que comprar lo que es una tarjeta electrónica. Aquí estamos en la parte de atrás, ahí está el breaker. Ese breaker tenemos que fijarlo a la pared para que no quede así. Esta tubería se tienen que forrar y vean, aquí tenemos nuevamente conectado todo tal como lo conseguimos. Ahí está el ventilador del condensador girando. Aquí vemos que ya están condensando las tuberías, el retorno ya está fresco, ya está frío.
Eso quiere decir que el aire está funcionando bien. El aire que está saliendo ahí de la condensadora es aire caliente. Quiere decir que está trabajando bien. Aquí vemos que todo sigue trabajando, todo está normal. Tenemos nuestro breaker o disyuntor, que a través de él es que vamos a encender y apagar el aire. Muchas veces hacen esta conexión y no le ponen termostato. Ese termostato es bastante económico y nos ayuda, ya que podemos regular la temperatura del cuarto y mantenerlo en una temperatura agradable para nosotros, y a su vez permitimos que el compresor descanse, que no quede siempre encendido. Vean, lo colocamos allí bien, que no quede pegado a lo que son las cerdas, a lo que son las partes metálicas de ese evaporador, porque eso se enfría y nos va a dar una falsa lectura del ambiente. Él tiene que sensar es el aire frío, no el frío de ese metal, porque si no va a quedar muy sensible y se nos va a apagar el compresor muy rápido. Vean cómo quedó allí. Pusimos todos los cables hacia adentro. Esto que está aquí, bueno, no va a quedar así, eso lo vamos a fijar a la pared. Allí tenemos la turbina trabajando de manera perfecta. Vean, allí se observa cómo está girando y está soplando fuerte. Y bueno, lo que quedaría sería ponerle las tapas, los cablecitos que están colgando por allá abajo, esconderlos allí para que no se vean. Y de esta manera sustituimos una tarjeta por un termostato de aire de ventana o un termostato manual. Vean cómo queda después que le colocamos la tapa. Y bueno, amigos, eso fue todo el video. Espero que les haya gustado, espero que les sirva, que sea de mucha ayuda si en algún momento necesitan hacer algo así, o si se les presenta ese problema y no saben cómo cambiar una tarjeta. O sea, bueno, en este caso no es cambiar una tarjeta, sino eliminarla, sería la manera adecuada de decirlo, y de dejar un aire directo. Bien, amigos, suscríbanse, denle like, espero que estén muy bien y nos vemos en otro video.